Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a estudiar Nahum, Habacuc y el libro de Sofonías, correspondiente a la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Muy bien, entonces damos inicio a la lección 49 y estamos por concluir a 4 lecciones más y damos por concluido el Antiguo Testamento en el presente año. Bueno, la lección de hoy día es esta pregunta: ¿cómo demostramos nuestra confianza en el Señor? Los caminos del Señor son eternos. Veamos entonces una pequeña introducción a los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías. Profetizaron una terrible destrucción en su época. Sin embargo, esos profetas también extendieron invitaciones a confiar en el Señor, asegurándoles a los fieles que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Aquí está registrado en Nahum 1:7, y que Jehová, el Señor, es mi fortaleza, en Habacuc 3, versículo 19. Muy bien, entonces empezamos con el libro de Nahum, el capítulo 1. Jehová es poderoso y misericordioso a la vez. Veamos entonces en Nahum 1. Para algunos podría resultarle difícil conciliar la enseñanza de las Escrituras de que Jehová es bueno, que está registrado en Nahum 1:7, con la enseñanza de que Jehová se venga de sus adversarios, registrado en Nahum 1:2. Veamos entonces: Jehová es bueno, fortalece en el día de las angustias y conoce a los que en él confían. ¿Sí? Nos dice en este versículo que Jehová es bueno, en el versículo 2 de Nahum 1, que Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Si nosotros confiamos en el Señor, Él sabe que nosotros confiamos en Él, y Jehová será bueno para nosotros. Bien, vamos a ver entonces la comparación con Jehová es bueno, con la enseñanza de que Jehová se venga de sus adversarios. Veamos entonces esta comparación. En el versículo 2 hemos leído: Jehová se venga de sus adversarios, y en el versículo 7: Jehová es bueno. Muy bien, entonces en el libro de Mormón, Coriantón, el hijo de Alma, tenía algunas preguntas similares en lo concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. ¿Sí? Veamos entonces a Alma 42:1, que dice: y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Veamos entonces lo que registra Alma 42 en los versículos 15 en adelante. Alma le enseña a Coriantón por qué es necesario que el Señor, siendo bueno, castigue a los que no cumplen y guardan sus mandamientos, a los que son malos. Y aquí está la respuesta que le da Alma a su hijo Coriantón. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo.
Dios mismo, Jesucristo mismo, el gran yo soy, el Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, Él mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, sea nuestro Padre Celestial, sea justo y misericordioso también. En el versículo 18 dice, mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Por supuesto, si no hubiera ley, no tendría miedo de morir el que matase. ¿Sí? Entonces, si no tendría miedo de morir si matase, este mundo sería un infierno. ¿Sí? No habría ley. Cualquiera podría matar a alguien y no pasa nada. Regocijarse inclusive. Hemos visto en el tiempo de la apostasía, entre los años prácticamente 300 en adelante hasta el año 1500, 1600, una época de oscuridad, donde realmente en el mundo, inclusive ya habían eliminado a los cristianos, la luz de Cristo y el Espíritu Santo y no estaban en la tierra, y era un infierno terrible. Hacían competencia quién mataba más. La Santa Inquisición destruía a los que profesaban creer en Dios. ¿Sí? Entonces vemos que era un salvajismo, un canibalismo prácticamente casi en el globo terráqueo en esa época de oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían miedo de morir si matasen. Y había, se decía, y los curas lo decían en aquellos tiempos, que si habían cometido un pecado, el Señor les daría unos cuantos asaltos y al final todos se salvarían, por la gracia del Señor. Todos se salvarían, así que no había pecado si mataban, robaban, hurtaban, fornicaban, adulteraban. Así que era el infierno mismo. Veamos el versículo 20. Y también, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar y pecarían. Destrozarían las almas de los más humildes y pobres y de los más indefensos. En este caso, las almas de los niños, de las mujeres y de los ancianos. Sería un verdadero canibalismo en la tierra si no hubiese una ley contra el pecado. Pero existen leyes. Y gracias a Dios existen constituciones en este tiempo que castiga también la maldad, el pecado, que castiga la violación de la ley. Que no se haga justicia como debe de ser es otro asunto, pero hay leyes. Para el que asesina tiene cárcel o, como en Estados Unidos, la guillotina o la horca o simplemente electrocutado. Si en otros países el que viola la ley es decapitado, dependiendo. ¿Sí? Entonces, es importante que haya ley contra el pecado. De esta forma los hombres se mantienen, pueden autocontrolarse, autodominarse por miedo a pecar, porque inmediatamente la justicia demandaría cobrar. ¿Sí? Demandaría la cárcel, o en este caso el que asesina demandaría también la muerte de aquel que asesinó. ¿Sí?
Muy bien, entonces regresamos al principio que hemos aprendido en esta parte. Principio: el Señor es una fortaleza en días problemáticas, en días de angustia, y conoce a los que confían en Él. Él nos conoce. Él nos tiene en las palmas de sus manos. Él nos conoce y nos ama. Que sigamos confiando en el Señor. El Señor será una fortaleza para nosotros si continuamos confiando en el Señor. Que podamos seguir adelante confiando en el Señor, ya que en los momentos de angustia, en los momentos de las pruebas, de los problemas que podamos tener, el Señor será una fortaleza para nuestros días. Muy bien. Al respecto, el elder Richard G. Scott dijo: confiar quiere decir obedecer, voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Sí, nuevamente repito, confiar quiere decir obedecer. Si nosotros confiamos en el Señor, debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y eso demostraría que confiamos verdaderamente en el Señor, porque obedecemos sus mandamientos. Y dice que Él confía, Él conoce, porque confiamos en Él. Si nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero no obedecemos los mandamientos, somos unos mentirosos. Porque el Señor conoce a los que confían en Él. ¿Qué diría el Señor si estuviéramos en el tiempo del juicio? No te conozco. Por más que digamos, pero Señor, hemos hecho tal cosa. No te conozco. ¿Por qué? Porque no obedeciste la ley, los mandamientos. No guardaste los convenios. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. El tema 2. Podemos confiar en la voluntad del Señor y en sus tiempos. Esto lo aprendemos en Habacuc, el capítulo 2. Nos vamos hasta el versículo 14, que dice: porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Actualmente está? No. ¿Llegará el día? Sí, en el milenio. ¿Está siendo llenada con el conocimiento de la gloria de Jehová? Sí, poco a poco. Al menos tenemos conocimiento los santos. ¿Cómo podemos ayudar a que se cumpla la profecía de este versículo? Veamos. ¿Cómo podemos ayudar? Predicando el Evangelio. Haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Guardando los mandamientos, siendo una luz para el mundo, siendo ejemplo para los demás, guardando nuestros convenios, leyendo nuestras escrituras, haciendo nuestras oraciones, guardando el día de reposo, pagando un diezmo íntegro. De esa forma ayudamos a que el conocimiento de la gloria de Jehová se expanda por toda la tierra. Tema 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Esto lo aprendemos en Sofonías. Veamos en Sofonías 2, el versículo 3, y dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. Buscad a Jehová todos los humildes, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. ¿Qué significa buscar justicia? Andar en rectitud. ¿Qué debemos hacer además? Buscar mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Ser temeroso de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos
están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entonces, todos los que nos consideramos humildes debemos buscar al Señor, buscar su justicia, andar en rectitud y buscar la mansedumbre. ¿Sí? Siendo temerosos de Dios, humildes, prestos para aprender, ser enseñables y pacientes al sufrir. Proseguimos con la cita del presidente Gordon B. Hinckley, que nos dice al respecto: la mansedumbre implica un espíritu de gratitud en lugar de una actitud de autosuficiencia. Nuevamente repito entonces: la mansedumbre implica un espíritu de gratitud, de agradecimiento, en lugar de una actitud de autosuficiencia. Un reconocimiento de un gran poder superior a uno mismo. Un reconocimiento de Dios y una aceptación de sus mandamientos. Eso es la gratitud. Entonces la mansedumbre implica un espíritu de gratitud, un reconocimiento a Dios y una aceptación de sus mandamientos. Yo expreso mi gratitud al Señor cuando le reconozco que Él es mi Señor y mi Dios, y acepto sus mandamientos y las cumplo. Principio que hemos aprendido: al buscar al Señor, al buscar la rectitud y al buscar la mansedumbre, podemos estar protegidos de daño en el día de su juicio. Así es que los que buscamos al Señor, buscamos ser rectos, buscamos andar en mansedumbre, podemos estar protegidos de daño en el día de juicio. Eso dice el Señor, los que buscamos al Señor. Si andamos en el Señor, si andamos en la rectitud, somos mansos y humildes, sencillos, enseñables, podemos estar seguros que estaremos protegidos de daño en el día de su juicio, que está pronto por caer sobre toda la tierra. Muy bien, hasta aquí ha sido la clase 49 de Ven, sígueme. Sus caminos son eternos. Los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son eternos. Él está a las puertas, Él está viniendo ya. Pronto llegará a nosotros. Debemos estar preparados, preparadísimos para recibirlo. ¿Sí? Como dicen algunos, alistando ya las mochilas, para que en cualquier momento el Señor nos diga: heme aquí, venid a mí. Debemos partir. ¿Cuáles serían las mochilas de preparación? Espiritualmente, estar guardando todos los convenios y los mandamientos de Dios. En nuestra mochila debe estar el ayuno, el pago de la ley del diezmo, el día de reposo, nuestras noches de hogar, todos los mandamientos, guardando la palabra de sabiduría, como está escrito en Doctrina y Convenio 89, no como pensamos nosotros. Les invito a que ustedes guarden realmente la palabra de sabiduría, léanlo con el Espíritu, y ustedes harán un gran cambio, inclusive en su alimentación. Y si ustedes hacen como el Señor desea, que como está escrito, y si le complacen al Señor, el ángel destructor prometido no les atacará. Pasará por usted, por su encima, y no los destruirá. No solamente la palabra de sabiduría es no tomar té, ni café, ni drogas perjudiciales. Hay otras cosas más que el Señor ha mandado que hagamos, ¿sí? En este tiempo. Entonces, porque los caminos del Señor son eternos. Y si caminamos junto con el Señor, nuestra vida será eterna.
no nos apartemos de los caminos eternos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos cumplir y guardar todos los mandamientos que el Señor nos ha dado en este tiempo. Testifico que Él vive y nos ama. Testifico que mi Padre Celestial, tu Padre Celestial, vive y te ama. ¿Cómo te ama? Te ama. Te ama muchísimo. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escucharme, gracias por su atención, por su paciencia. Les pido que puedan compartir con los demás hermanos de sus barrios, de sus estacas, este canal, que seguiremos mejorando en las diapositivas, en la forma de conducir este programa también, con un espíritu de amor, de alegría y de devoción a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a inundar la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la forma que podemos hacerlo también. Hay muchas otras formas de inundar la tierra, ¿sí? Y este es uno de los medios que ayudan mucho. Sobre todo para aquellos hermanos que no pueden leer. Sí, ayudan mucho. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom.